Vamos, vamos. Uno, uno, dos, tres. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchando a Jesús. Un nuevo episodio, una nueva temporada, pero con el mismo propósito. Lo que buscamos como Escuchando a Jesús es que podamos poner una mesa, que podamos eliminar las preocupaciones, que podamos poner en pausa un momento todas las voces que están hablando, que podamos eliminar las distracciones y que podamos escuchar atentamente a Jesús. Jesús dijo en Apocalipsis que su voz es una voz como de muchas aguas, y algo que tiene como característica el agua es que constantemente hay un ruido. Constantemente hay un ruido en el agua. Y creo que Jesús está haciendo una comparación entre yo constantemente estoy hablando como constantemente el agua está haciendo ruido. Entonces, si constantemente Jesús está hablando, nosotros debemos aprender a hacer pausas. Debemos aprender a bajarle el volumen a las otras voces y subirle el volumen de alguna u otra forma a la voz de Jesús. Y preguntarnos constantemente qué es lo que Jesús está diciendo en este momento. Y estar dispuestos a quitar cualquier cosa que esté estorbando la voz de Jesús para poder escuchar la voz de nuestro amado. Algo que creo que Dios está hablando en este tiempo es acerca de la exaltación de Cristo. Dios quiere exaltar a Jesús por encima de todas las cosas. Uno de los propósitos de Dios para esta era, o sea, antes del regreso de Jesús, es exaltar y dar a conocer al Hijo como nunca antes. De esto va a hablar el autor de Hebreos en el capítulo 1. Y va a decir que antes Dios había hablado por medio de los profetas, había hablado por medio de nuestros padres, pero ahora ha decidido hablar por medio del Hijo. Dios está gritando y Dios nos está diciendo: miren a Cristo, escuchen a Cristo, aprendan de Cristo. Y creo que esto debe volverse carne dentro de nosotros. Nosotros debemos buscar conocer a Cristo por encima de todas las cosas. Y por eso nosotros hemos diseñado esta nueva temporada, donde lo que queremos hacer es caminar por medio de toda la Biblia y viendo a Cristo por medio de las Escrituras. De Génesis a Apocalipsis hay un solo propósito, y es el Padre buscando exaltar al Hijo por medio de todas las Escrituras. Y es muy interesante porque lo que va a hacer Cristo es después exaltar al Padre y va a decir: yo soy la imagen del Padre, yo hago todo para la gloria del Padre, yo hago todo también en sometimiento al liderazgo del Padre. Y es un juego, por decirlo así, entre Cristo y el Padre, donde el Padre exalta a Cristo. Juan 17:1 dice: Padre, me has glorificado y ahora yo te voy a glorificar a ti. Jesús recibe exaltación del Padre, y cuando Jesús es exaltado, Jesús exalta al Padre. Y creo que es algo en lo que Jesús quiere meternos. Es una conversación en la que Jesús quiere meternos y el Padre quiere meternos. Quiero exaltar a mi Hijo y quiero que ustedes entren en esa conversación de conocer y de también dejarse afectar, que eso cause algo dentro de ustedes. Al conocer al Hijo, algo causa dentro de ustedes y es una transformación a la imagen del Hijo. Por eso creo que es tan importante que cuando nos acercamos a las Escrituras, nos acerquemos con la posición correcta, y es conocer a Cristo. Algo que escuché alguna vez que me llamó mucho la atención fue: el discipulado se trata mucho más no se trata tanto de información, sino se trata acerca de imitación. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, cuando tenemos un tiempo de adoración, no estamos buscando adquirir una nueva información acerca de Jesús. Estamos buscando verlo para imitarlo. Debemos volvernos imitadores de Cristo. Y creo que por eso queremos poner una mesa donde podamos ver a Cristo en medio de las Escrituras. Y hoy quiero hablar acerca de algo que es muy apasionante,
porque creo que es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento y muchas veces para muchos de nosotros es difícil ver una imagen clara de Cristo en el Antiguo Testamento, pero creo que el Padre está gritando por medio de todo el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Entonces, si nosotros nos acercamos de la manera correcta a las Escrituras, podemos ver una imagen clara de cómo el Padre está apuntando: conozcan a mi Hijo. Y hoy quiero hablar acerca de la vida de José. Es uno de los personajes que más llama mi atención en toda la Biblia, porque su carácter, su integridad, ¿sí?, sus dones y su forma de cómo desarrolla su vida en compasión con sus hermanos en medio del sufrimiento, para mí es alguien digno de imitar, pero que más que digno de imitar José está apuntando hacia alguien más. Y creo que es por eso que le pusimos como título a este mensaje o a este podcast: Jesús en la vida de José. Y quiero empezar con un término que se llama tipología. La tipología es un término del estudio de la Biblia o que se usa en teología, pero básicamente lo que quiere decir este término es que es una figura de algo en el Antiguo Testamento que de alguna u otra forma va a ser revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, una tipología es de alguna u otra forma, son figuras del Antiguo Testamento que apuntan a una realidad en el Nuevo Testamento y de una manera más específica a Cristo. Entonces, lo que es una tipología es una prefigura en el Antiguo Testamento que tiene de alguna u otra forma cumplimiento en el Nuevo Testamento, o algo que está apuntando. Entonces puede ser un ejemplo, una vida, un objeto que está apuntando a una realidad que es Cristo. Y esto lo vemos de manera muy recurrente en el Antiguo Testamento. Uno de las tipologías que hay en el Antiguo Testamento es el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es una prefigura de Cristo, que es el Cordero en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Juan ve a Jesús en el desierto, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan estaba apuntando al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento estaba apuntando al Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, eso es una tipología. Ahora, las tipologías también pueden estar en la vida de personas o de personajes que existieron. Eso no quiere decir que los personajes no fueron reales, son completamente reales, existieron y tuvieron una parte en la historia de la humanidad, pero estaban apuntando a una persona, a Cristo. Y creo que por eso es tan apasionante la vida de José, porque creo que José es una imagen muy clara de Cristo en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante porque en Juan 5:39 Jesús va a decir estas palabras. Va a decir: ustedes examinan las Escrituras, les está hablando a los fariseos, y les dice: porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y va a dar una declaración impresionante Jesús. Va a decir: y son ellas, o sea, son las Escrituras, las que dan testimonio de mí. Así es como podemos estar seguros que de Génesis a Apocalipsis lo que están buscando las Escrituras es dar testimonio, ¿sí? Ser un testigo de Jesús. Las Escrituras de Génesis a Apocalipsis por cada libro son un testigo de Jesús. Entonces podemos entrar o acercarnos a la Biblia con confianza que de Génesis a Apocalipsis hay un solo propósito: testificar acerca de Jesús. Ahora vamos a ver a Jesús de manera más clara en la vida de José. José es el nieto de Abraham y Dios hace un pacto con Abraham y le dice: te voy a dar una tierra, en Génesis 12, te voy a dar una descendencia numerosa, te voy a dar una gran nación y número 3, te voy a dar una bendición universal a través de ti. Voy a bendecir al universo a través de ti. Ahora, Jacob es el padre de José y Jacob es el nieto de Abraham. O sea, José vendría siendo el bisnieto de Abraham.
Jacob tiene 12 hijos que después se van a convertir en las 12 tribus de Israel. Todo esto es para poner un poco de contexto, pero José es uno de los 12 hijos de Jacob. Y Génesis 37, y acá ya empezamos a ver de alguna u otra forma una prefigura de Jesús. Génesis 37:3 dice que Jacob amaba más, o que era el hijo amado, que José era el hijo amado de Jacob. Y esto es muy interesante. Aunque era un favoritismo que no era saludable, el objeto de amor de Jacob era José. Y esto es muy parecido a la vida de Jesús, porque lo primero que va a hacer el Padre en Mateo 3, cuando Jesús se está bautizando, antes de que Jesús esté haciendo ministerio, antes de que Jesús de alguna u otra forma tenga algún éxito ministerial, lo primero que hace el Padre es abrir los cielos y decir: este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Ya hay de alguna u otra forma, un paralelo, una similitud entre la vida de Jesús y la vida de José. Entonces José era el hijo amado de su padre y Jesús es el hijo amado del Padre. Ahora, mientras la historia de José se va desarrollando, es muy interesante que en Génesis 37:4 dice que a causa del amor que Jacob le tenía a José, sus hermanos lo empezaron a odiar. Y creo que acá también podemos pensar en la vida de Jesús. En Juan 15:25, Jesús está con sus discípulos y cita el Salmo 69, diciendo que su propio pueblo sin causa lo aborreció. Entonces vemos que José es el hijo amado, Jesús es el hijo amado, pero ahora José es aborrecido por sus hermanos. Y Jesús en Juan 15:25 le va a decir a sus discípulos, en Salmo 69 estaba siendo profetizado que mi pueblo, mis hermanos, sin ninguna razón me iban a aborrecer. Después de que los hermanos de José lo aborrecen, la decisión que toman es conspirar juntos para matar a su hermano. En ese momento Rubén se levanta y dice: no lo maten. Intenta ponerlo en una cisterna o en un pozo para que pueda ser preservada la vida de José. Y en ese momento Rubén como que pierde el hilo de la historia, se desconcentra y lo que hacen sus hermanos es vender a José a causa del odio que le tenían. Y es muy interesante porque venden a José por 20 piezas de plata. Y creo que es un paralelo muy interesante con la vida de Jesús, porque Jesús está sentado con sus hermanos, con sus discípulos, y uno de ellos decide entregarlo de manera injusta. Y dice que va, en Mateo 26:15, va a donde los líderes religiosos y entrega a Jesús por 30 piezas de plata. Es muy interesante que después de eso José es llevado a Egipto, es vendido por 20 piezas de plata, pero dice que Dios estaba con él, que el Señor estaba con José. Y en medio de todo su sufrimiento decide prosperarlo, y José halla favor a los ojos de un hombre rico que tenía posesiones, que se llama Potifar. Pero en ese momento José se encuentra en una encrucijada donde se presenta la tentación, y él pudo haber accedido a la tentación o haber negado la tentación. Y en ese momento, cuando la esposa de Potifar le dice que tengan relaciones sexuales, lo que hace José es huir de la tentación. Y eso lo vemos en Génesis 39, del 7 al 12, como José decide huir de la tentación. Y creo que hay un paralelo muy interesante con la vida de Jesús también, porque dice Mateo 4 que después de que Jesús fuera bautizado es llevado al desierto. Y después de que es llevado al desierto, en Mateo 4 es tentado por Satanás. Y en ese momento Jesús no se doblega, y algo que dice que llama mucho mi atención, dice: solo me voy a postrar delante de Dios y solo a Él adoraré. Y lo primero que dice José, dice: yo no voy a pecar porque no voy a pecar en contra de Dios. Hay un paralelo muy interesante y una similitud en la vida de José y de Jesús, que era un sometimiento y un compromiso en solo adorar a Dios.
Entonces, la historia sigue avanzando. José es llevado injustamente a la cárcel y es llevado a la cárcel y pasa 2 años en la cárcel. Entonces Jesús en Mateo 4, no. Así es como después de huir de la tentación, José es acusado falsamente y echado a prisión. Es un paralelo igual con Jesús. Jesús decide hacer el bien a su propio pueblo y es falsamente acusado y condenado. Eso lo vemos cuando Jesús va al Sanedrín y lo que buscan los líderes religiosos es buscar testigos falsos para acusarlo. Así como José fue puesto en prisión por medio de algo falso y una mentira, Jesús va a ser llevado a la cruz por medio de acusaciones falsas y testigos falsos. José, después de estar en prisión y atravesar el sufrimiento, creo que también es una similitud con Jesús. José atraviesa el sufrimiento y Dios nunca saca a José del sufrimiento, sino que permite que José atraviese el sufrimiento. Eso mismo pasa con Jesús. Jesús en el Getsemaní le dice a Dios: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Si se puede, si se puede. Quita de mí este sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios y dice: que se haga mi voluntad y no la tuya. Y Dios, en medio de su soberanía, hace que Jesús pase por medio del sufrimiento, así como José. Y José después, al final, lo vamos a ver, pero va a decir: todo esto fue orquestado por Dios. Todo el sufrimiento que yo viví fue orquestado por Dios. Eso mismo va a pasar con la vida de Jesús. Jesús va a decir: si los principados y potestades hubieran entendido el plan del Padre, no lo hubieran crucificado. Pero como no lo entendieron, lo crucificaron. Porque quien estaba orquestando el sufrimiento y el padecimiento de Jesús era el mismo Padre. Y Él estaba en control de toda la situación. Es muy interesante que después de pasar 2 años en prisión, entonces José es puesto en prisión. Después de esos 2 años, él es liberado de prisión y es exaltado al más alto lugar de Egipto, al lado del faraón. Eso mismo pasa con Jesús. Jesús pasa una temporada de sufrimiento, de tanto sufrimiento que en la cruz dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Era tal sufrimiento de Jesús que dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento muere y resucita. Y Filipenses 2 dice que a causa de la humillación de Jesús es exaltado. Jesús mismo va a decir: ahora me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y pasa tiempo con sus discípulos y asciende y se sienta a la diestra del Padre. Hebreos nos va a decir que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Después del sufrimiento, José es exaltado a la diestra del faraón y teniendo dominio sobre Egipto. Jesús, después de su sufrimiento, es exaltado al más alto lugar, teniendo dominio sobre los cielos y sobre la tierra, a la diestra del Padre. Después de una gran crisis, después José va a profetizarle al faraón y le va a decir: va a venir una crisis, van a venir 7 años de abundancia y van a venir 7 años de escasez. Y José le va a decir: vamos a prepararnos. Y viene esta gran crisis de 7 años. Y José, Dios le da la habilidad para salvar al pueblo en medio de esta crisis, para que el pueblo no perezca a causa del hambre. Jesús, en medio de la crisis del pecado, en medio de la crisis de la muerte, Jesús decide servirnos, así como José decidió servir a Egipto en medio de su tiempo de crisis, usando su autoridad para servir a los demás. Jesús usa su autoridad
para ponerse en un lugar de humillación, servirnos a nosotros y salvarnos de la peor crisis de la humanidad, que es el pecado y la muerte. Después de sufrir, de ser traicionado, de salvarnos de la crisis, José perdona a sus hermanos y restaura su relación con ellos. Dios había orquestado de tal forma la vida de José que no solo salvó al pueblo de Egipto de la crisis, sino que salvó al pueblo de Israel. Egipto se volvió un lugar de refugio para los judíos en medio de la crisis de hambre, y ellos van a Egipto y lo primero que hacen es estar con José, y José se da cuenta que son sus hermanos. Génesis 50, 20 y 21, cuando José se encuentra con sus hermanos, salva la vida de Israel, salva la vida de Egipto, de las personas de Israel y de Egipto. Lo primero que hace en Génesis 50, 20 y 21, dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Es un paralelo impresionante con la vida de Jesús. Jesús, pensamos que lo que estaba pasando había sido planeado para mal, pero Dios estaba orquestando todo para que sucediera como pasó y preservara la vida de muchos, de miles de millones de personas. Y dice: ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Jesús, después de ser traicionado, de sufrir y de salvarnos de la peor crisis, nos perdona y nos reconcilia con Él mismo y con el Padre. Pablo va a decir esto, va a decir: Jesús nos reconcilió con Él mismo y nos reconcilió con el Padre. Ahora ustedes reconcilien a las personas con Dios. De alguna u otra forma, todo el sufrimiento de José, todo lo que padeció José, fue para preservar la vida de muchos. Todo lo que sufrió Jesús, todo lo que padeció Jesús, fue para preservar la vida de muchos y para que pudieran entrar en comunión con Dios. Ahora hay un cumplimiento profundo, y con esto estamos terminando. Hay un cumplimiento profundo en la vida de José que aún debe cumplirse, y creo que es una imagen profética de José. Y lo que pasa es que José, en su primera aparición, es rechazado y odiado por sus hermanos. Eso mismo pasa con Jesús. Jesús, en su primer venida, es rechazado y es traicionado por sus hermanos. Los judíos no lo recibieron. Eso va a decir Juan. Va a decir: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Era necesario que tuviera cumplimiento el Salmo 69, donde aborrecieron a Jesús sin ninguna causa. Ahora, en el segundo encuentro de José con sus hermanos, hay algo completamente diferente. Cuando sus hermanos se dan cuenta que era José, pasa esto. Ellos se quiebran en llanto y entra un espíritu de arrepentimiento dentro de los hermanos de José, en decir: ¿qué es lo que hemos hecho? Y es una imagen igual en la segunda venida de Jesús. Eso lo vemos en Apocalipsis 1, donde dice que y vieron al Hijo del Hombre, y entonces hicieron gran lamentación las naciones de la tierra porque vieron al que traspasaron. Ahora Apocalipsis está haciendo una referencia a Zacarías 12, donde dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén eres el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a Jesús, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Así como en la primera aparición rechazaron a José sus hermanos, en su segunda aparición
ellos entran en arrepentimiento, se lamentan por lo que hicieron. Asimismo va a pasar con Jesús. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. En la segunda venida, cuando lo vean, se van a lamentar, van a entrar en un profundo arrepentimiento. Dice que va a haber un espíritu de gracia y de súplica y lo mirarán a Él. En su segunda venida yo creo que Jesús va a hacer lo mismo que hizo José. Y va a decir, y los consoló y les habló cariñosamente. Y número 2, un cumplimiento que vamos a ver en el futuro, un paralelo entre la vida de José y la vida de Jesús, es que Dios, así como usó a Egipto y como usó un pueblo gentil para preservar la vida del pueblo judío, asimismo Dios va a usar a los gentiles para preservar la vida del pueblo judío ante la persecución que viene. La Biblia habla acerca de esto y viene una persecución sobre el pueblo judío como nunca antes ha acontecido. Jeremías 30 lo va a decir y va a decir, viene el tiempo de la angustia de Jacob. Y así como Dios usó a Egipto para preservar la vida de Israel, Dios va a usar a los países gentiles para preservar la vida del pueblo judío en el tiempo de mayor persecución. Un paralelo que me encanta, ya para terminar, de la vida de Jesús, es que así como José usó su influencia y su poder para redimir y restaurar a Egipto y a Israel, Jesús usó su poder, su influencia. Filipenses 2 dice eso, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se quitó de sí mismo para servir a otros, en orden de preservar, de salvar, de reconciliar y de reconectarnos con Dios. José usó su influencia para preservar vidas, Jesús dio su propia vida para salvarnos. Y creo que esto debe asombrarnos, porque una y otra vez Dios está exaltando a su Hijo por medio de las Escrituras. Entonces, espero que esto pueda ser de bendición para ustedes. Espero que podamos ver a Cristo en las Escrituras. Dejemos que eso nos afecte y que podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Esto es Escuchando a Jesús. Que estén bien y que Dios los bendiga.